mis amigos, ya de vuelta aquí en casita en este Tu Toque del Mediodía. Son las 12:05 de la tarde. Buen provecho para todas las personas que a esta hora de la tarde pues están almorzando. Nosotros continuamos con todo el contenido que tenemos preparado para cada uno de ustedes. Y nosotros, ahora ya tempranito de nuestra segunda hora, pues tenemos a nuestro abogado de planta, Yerjan La Antigua, aquí con nosotros como cada lunes con los temas sumamente interesantes. Buenas tardes, Yerjan. Buenas tardes, Paola, buenas tardes, Luis. Fin de semana feliz. Y Delki, a todo el equipo de producción. De antemano también felicitarte. El pasado viernes, que no estuviste por aquí por el espacio, fue Día Nacional del Abogado, y felicitarte ya que tú eres nuestro abogado de planta. ¿Bailaste mucho en la fiesta de los abogados? Sí, estuve en la fiesta de los abogados. ¿Bailaste? Sí. Bueno, tú estabas ahí. Y un excelente. No me preguntes. Pero yo no estoy diciendo que yo estuve. Si mal no recuerdo, tú estabas ahí. Sí, pero bailaron. No, porque estaba un poquito retirado, entonces había que cruzar el club entero para ir donde estaba Paola, entonces yo estaba rodeada de mucha seguridad, y Yerjan no pudo traspolar la seguridad que nos acompañaba. A propósito, Sí, mira, imagínate. A propósito, felicitar a Ridalmi, ¿verdad? Y a todo el equipo del Colegio de Abogados, Laura que hicieron Rojas, muy buena actividad ahí en el Club Mayorista. Y esos 3 reconocimientos, a esas 3 grandes verdades que han hecho una labor encomiable en San Francisco de Macorís. Así es. Aunque Medrano no es nacido en San Francisco de Macorís, pero tiene tantos años en San Francisco que de verdad también al señor Ten, el abogado, y a la señora también, excelente, merecido esos 3 reconocimientos. Mira, antes de seguir con el tema, yo quiero, tú sabes que nosotros rara vez lo mencionamos, pero hay que reconocer que nuestro abogado de planta tiene una maestría en Ciencias Forenses e Investigación Criminal y actualmente se encuentra cursando otra maestría internacional en Psicología Criminal. Por no el único, creo, Yerjan, aquí, ¿verdad? En San Francisco de Macorís, por decir. Por lo menos que tengamos conocimiento sí en San Francisco. El único en estas materias. Así que ustedes saben, Yerjan La Antigua, nuestro abogado de planta. Y el tema de hoy, ¿cuál es, Paola? Bueno, tenemos un tema que en las redes sociales este fin de semana ha sido tendencia, y nosotros por eso quisimos que Yerjan pues nos traiga este tema tan interesante. Es como la trifulca que sostuvieron 2 jóvenes en la Universidad Católica Nordestana, en la UCNE, Steven y el otro joven se llama Videlquis. Edgar. Steven y Edgar pues tuvieron una trifulca por una joven, que la joven era novia, parece, de uno de estos. Y tenemos bueno, eso fue un abuso. Bueno, acción de un solo lado, pero bueno, ese es el tema del día de hoy, el problema de los 2 jóvenes. Miren, a nosotros no nos compete en la parte jurídica la causa, ¿verdad?, generadora, si fue por una novia, si no lo fue, ya eso son ya cuestiones, ¿verdad?, que escapan a lo que tiene que ver con la parte jurídica. La parte jurídica entra a partir de que se pone en ejecución la acción, es decir, el momento de la agresión, de que fue víctima el joven Edgar por parte de este joven llamado Steven. Muchas versiones en los medios de comunicación. Yerjan, disculpa, en estos momentos nosotros pasamos, no hemos llegado al estudio en exclusiva de último minuto, la llegada de Steven ante el Ministerio Público. Ya nosotros lo presentamos en unos instantes. Se ha presentado. Sí, se ha presentado conjunto con su representante legal, el licenciado Luis Miguel Mercedes, y su madre, y en estos momentos ellos están hablando con Smiley Rodríguez, la fiscal titular de la provincia de Duarte. Así mismo es. Respecto de este caso, evidentemente estamos ante una acción de golpes y heridas que está tipificado en el Código Penal de la República Dominicana en el artículo 309. Y es bueno aclarar algunos cuantos puntos. Se ha hablado de una pena hasta de 5 años. De 3 a 10 años. Sí, de 3 a 10 años. Hay, entiendo desde nuestro punto de vista, una confusión respecto de lo que son los tipos penales que están establecidos en el Código Penal Dominicano. La ley establece, y lo puedo leer, ¿verdad?, que el que voluntariamente infiere herida, diere golpes, ¿verdad?, o cometiere actos de violencia o vías de hecho, si de ellos resultara el agraviado con una enfermedad o imposibilidad de dedicarse a su trabajo por más de 20 días, será castigado con la prisión de 6 meses a 2 años. Esa es la que encaja aquí. No sé por qué han querido jugar con los 3 a 10 años, incluso de 5 años. ¿Por qué?
Y un Cuando se- abogado de tanta experiencia fue tanta que Mira, salió en las ¿qué redes pasa? sociales. El 309-1 y 309-2 habla sobre la violencia contra la mujer y la violencia de género en este caso. Entonces, ahí sí establece el 309-2 que los culpables de los delitos previstos en los dos artículos anteriores, es decir, el 309-1 y 309-2 que se refiere a los golpes a la mujer, entonces sí es hasta los 5 años. Y entonces sube hasta los 10 años cuando estos actos se cometen delante, por ejemplo, de un menor, cuando vienen acompañados de amenaza de muerte, pero tiene que ser una amenaza real, o cuando viene acompañada de la destrucción de bienes, es decir, yo te golpeo y te quemo el carro, yo te golpeo y te destruyo, por ejemplo, tu celular. En este caso tendría el joven, para poder llegar a esa escala, que demostrar la destrucción de un bien. ¿Qué bien en este caso se pudo haber destruido? Entiendo que los lentes. Pero los lentes veo que lo tenía puesto, creo que el mismo día o al día siguiente cuando la policía lo visitó, de manera que entonces no hay destrucción de bienes, más que sí los golpes que recibió, que en este caso la pena, de acuerdo al enfoque jurídico que le estamos dando, sería de 6 meses a 2 años. Ahora bien, ¿qué es lo importante de esto? A propósito de lo que tú decías, de nuestra formación en la psicología criminal y la investigación criminal, lo importante, además de la sanción que este joven pudiera recibir, es por qué ese joven actúa como actuó, ¿verdad? Y no quiero enfocarme en Carolyn. No. Carolyn fue la excusa. En el cuadro, incluso hasta Exactamente, mira, familiar. y es importante establecer esto. Carolyn fue la excusa, porque evidentemente cuando el joven se ve que está conversando con el joven Edgar, él le dice, yo no tengo ningún tipo de inconveniente y no voy a hablar más de Carolyn. Sin embargo, aún así él sigue. Significa que Carolyn no importa muy poco en el tema. Carolyn simplemente fue la excusa para este joven agredir al otro. Y mira también como él menciona en el video que él agredió a una mujer. Él dice, para no romperte el teléfono como se lo rompían a hombres. Exactamente. Entonces vemos que es una conducta que él tiene agresiva no solo con un hombre, sino también con una mujer. Es evidente que Carolyn, en este caso, simplemente fue la excusa para él canalizar lo que quería hacer realmente con este joven. Y en un momento también él le dice al joven en el video que él pudiera decirle a alguien, el que lo acompañaba, que lo golpeara, pero que ese placer él no quería que se lo quitaran. Incluso psicológicamente, si ustedes observan el video detenidamente, él está hablando con el joven y ya se está preparando. Claro. Incluso se ve que, ¿cómo se llama eso? Chasquear, ¿verdad? El chasquido de los dedos, él lo está haciendo, ya se está, le está preparando. ¿Y qué consiguió este joven Steven? Una frustración, porque él intentó, él acosó de una manera tan fuerte a este joven Edgar y al no conseguirlo se frustró. Si ustedes ven, cuando él le toca los lentes, él está buscando que él lo manotee. Cuando el joven Edgar no lo manotea, entonces se ve frustrado y por eso, segundo después, lo agrede. Porque él estaba buscando precisamente provocar en Edgar una reacción para él justificar lo que hace rato quería hacer. Desde el principio él estaba preparado para golpear, que era realmente lo que él necesitaba. Claro, evidentemente, pero en este caso la premeditación o no, poco importa. Estamos hablando de Steven, quien fue el agresor, pero también qué puede vincularse con el que estaba grabando y quizás acompañantes también. No, jurídicamente no. No, pero estoy hablando porque, sí, porque la gente... todo pasa porque podemos deducir dos cosas. Por ejemplo, en mi caso, para mí yo entiendo que ese joven, aunque respondiera, no tenía forma alguna de salvarse de una paliza que ellos pudieran propinarle. ¿Por qué? Y eso todos lo conocemos. En el caso, si él respondiera, si él le hubiese pegado y este hubiese chocado con la pared, se hubiese desmayado, como sea, los amigos que están ahí no lo iban a dejar. Iban a recibir otra respuesta. De eso todito estamos claros. Pero estas son cosas que pasan siempre. Lo único que esto agrava es porque fue grabado y fue en forma de burla. Claro. Pero vemos mucho este tipo de humillaciones en persona y no solamente con golpes. En muchísimas palabras vemos ese tipo de bullying incisivo y constante. Es bullying. Sí, es bullying primero es bullying. y luego entonces entra la agresión. Por eso yo te digo, en el caso de los que están alrededor, que están acompañando a Steven, ¿qué podría pasar? Sí, mira, en este caso, y debemos ser claros, la legislación nuestra aún no incluye lo que es el bullying. O sea, no está incluido dentro de lo que es nuestra legislación. Ahora bien, tú no pudieras vincular al que está grabando como cómplice, porque incluso tú oyes que cuando comienza la agresión física,
porque hasta ese momento es una agresión, ¿verdad?, verbal y un contacto que hay no físico, pero inmediatamente comienza la agresión física, el joven se escucha cuando le está llamando la atención a su amigo, le dicen Steven, para, o no para, sino se le ve la intención de intervenir, incluso interviene. O sea, incluso se interviene, por eso tú ves que deja de grabar, o sea, se ve que ya no está grabando e interviene para que Steven no siga golpeando al joven. Es decir, que en la parte de la agresión física él no estuvo de acuerdo y es fácil de determinar. Sí, estaba de acuerdo en el momento de la burla, evidentemente porque son amigos, porque pertenecen a un mismo grupo y todo lo demás, pero inmediatamente se inicia la agresión física, se escucha el rechazo de quien está grabando, que evidentemente es amigo de Steven, y se manifiesta su incomodidad con la acción y su intervención, porque cuando tú ves que él deja de grabar es porque interviene en la pelea para evitar que Steven lo siga golpeando. Yerjan, mira, y que gracias quizás a esta intervención, y no es justificando, es que las cosas no pasaron a mayores, porque Correcto. el joven se ve la intención de querer seguir manifestándole golpes a Edgar. Es decir, que la conducta de Steven es exclusivamente de él. Ahora sí, participaron en lo que tiene que ver con la burla, y eso ya pudiera ser a nivel civil, es verdad que se pudiera perseguir, pero a nivel de lo que tiene que ver con la conducta de Steven, fue una conducta que él eligió al momento de agredir, porque incluso el propio que estaba grabando quizás no se lo esperaba, y por eso tú ves que inmediatamente él ve la agresión física, interviene, y se escucha cuando él está reclamando a Steven que más o menos que pare, es lo que le está diciendo Steven, y entonces se ve que él desenfoca el teléfono y interviene en la pelea. Mira, Yerjan, nosotros hemos podido ver en otros casos que no se han hecho tan viral y como que no es que pasa desapercibido, pero pasa leve. Tú nos has dicho que eso ocurre, o sea, tiene una condena de 6 meses a 2 años. De 6 meses a 2 años. Ahora bien, legalmente, ¿esto pueden ambas partes llegar a un acuerdo? O quizás por la inmediata social que hay ahora mismo, no solo en San Francisco de Macorís, en todo el país. Esos videos que ya vamos por 3 videos y ahora 4º video, él entregándose, que nosotros dimos la primicia, pero esos 3 videos el fin de semana se han hecho viral, donde ellos están, el Steven le está manoteando al otro joven, luego Steven está en una calle de San Francisco de Macorís hablando, sí. Y luego hay un tercer video donde Steven está pidiendo disculpas. Basado a esto, legalmente, ¿pueden ellos llegar a un acuerdo? Perfectamente. Óyeme bien, pueden llegar a un acuerdo o la fiscalía, porque esto se ha hecho viral, no quisiera llegar a un acuerdo como en otros casos se ha hecho? Perfectamente, ellos pueden llegar a un acuerdo. Recuérdense que el sistema penal dominicano está pensado en principio, y así está establecido en el artículo 2 del Código Procesal Penal, siempre buscarle una vía alternativa, una solución al caso. Y si en este caso la familia de Edgar entiende que puede llegar a una conciliación y apartar ese caso, ¿verdad?, perfectamente pueden hacerlo, la ley lo protege, porque ¿cuál es aquí el daño provocado? El daño provocado lo ha sufrido Edgar, evidentemente, la sociedad está expectante. Sí, pero ahora hay una presión social, sí, hay una presión social que el Ministerio Público siempre le gusta como cuidarse de la presión social, está bien, y, por eso y se escuda con ello. Ahora bien, es un derecho de la persona no seguir con ese caso, y en este caso, independientemente de que ya se sabe que está en todos los medios, un derecho de Steven y de su familia, bueno, si es mayor de edad, de él. De él, él es mayor de edad, Entonces, seguir, evidentemente, es una decisión de él, seguir o no seguir. Pero, ¿qué pasa, Paola? Y aquí quiero ser incisivo. La sanción que este joven se merece, ya un tribunal lo determinará. ¿Qué es lo más importante? Y aquí quiero apartar un poquito de la parte jurídica, irme a la parte criminológica y a la parte sociológica. Nosotros no ganamos nada con una sanción si no hay una investigación de la personalidad de Steven. ¿Me explico? Te dije, del cuadro familiar. Si nosotros no investigamos a Steven, ¿verdad?, de manera profunda, de manera integral, a través de psicólogos y de psiquiatras, no vamos a entender por qué él actúa como actúa. Porque tú puedes estar segura que esta no es la primera agresión que él lleva a cabo. Estamos seguros de que él ha llevado otro tipo de agresiones. Simplemente ahora la está haciendo más visible. Entonces, ¿qué será lo más importante? Que el sistema, la sociedad, el Estado, como ustedes quieran llamarle, investigue a este joven y puedan determinar
qué tipo de personalidad tiene él. Pudiera tener un trastorno de la personalidad antisocial, por ejemplo, que saben lo que hacen, disfrutan lo que hacen, mas no sienten ningún tipo de remordimiento cuando lo hacen, porque rechazan los sistemas sociales. Y entienden que lo están haciendo bien. Y entienden que lo están haciendo bien y que todos los otros son los culpables. Por eso es importante que se pueda determinar cuál es la personalidad de él, qué tiene él dentro de la contextura de su personalidad que le pudiera estar motivando a actuar de la forma en la que lo está haciendo, que lo hizo. Ahora, hablando Mira, tú y yo, como sabemos un poquito de este tema, yo entiendo de manera personal, como tú dices, llevar a ese joven a una prisión donde están más personas que sí se dedican a delinquir, que tienen un cuadro amplio de delinquir. Este joven no se dedica a delinquir, simplemente tuvo una conducta inapropiada, pero puede, yo leí un libro que se llama Ecusitis. Tú no puedes pensar por algo que puede suceder, no ha sucedido, pero no tiene que suceder. Lo hicieron 7 psicólogos y 7 psiquiatras brasileños. Entonces, en síntesis, Steven no ha matado a nadie. Pero puede convertirse pero en eso. puede convertirse en eso. Pero llevarlo a las prisiones de República Dominicana, vincularlo con ese tipo de personas que están ahí dentro, que no es su cuadro. Sí, pero mira No que- sería más agravante pero que tratarlo a él. Déjame aclararte algo. Yo pienso igual. La ley penal establece una sanción penal y va a una prisión de la República Dominicana. No podemos darle el lujo de que él vaya a un centro, por ejemplo, psicológico, a un centro psiquiátrico, porque por eso digo que hay que determinar cuál es su personalidad y si tiene algún tipo de trastorno, ojo, eso solamente se determina, porque hay gente de una vez que dice, es un psicópata, es un antisocial. No. Eso lo tiene que determinar un profesional de la Claro conducta que luego sí. de haber hecho todos los ¿verdad? Procedimientos del los lugar. procedimientos correspondientes, los tamizajes y todo lo que tiene que ver con la conducta. Ahora bien, la conducta que él llevó a cabo está sancionada con penas privativas de libertad. Y las penas privativas de libertad te mandan a una cárcel, no te mandan a un centro clínico, salvo aquellos, por ejemplo, que tienen problemas psiquiátricos. Por ejemplo, los esquizofrénicos Sí. no deberán estar juntos con los delincuentes normales. Los propios psicópatas no deben estar juntos con los normales. Entonces, son de las cosas que en este país debemos ir mejorando e identificando. Es un antisocial, Sí. sabía lo que estaba haciendo y de hecho Y se es disfruta lo adulto, que es se estaba adulto, haciendo. ¿sabe? Sí, Mira, exactamente. esto debe de Ah, ser antes un de- paradigma, esto debe ser un paradigma para las autoridades que deben de hacer estos centros de, ¿cómo se dice? De que no sea para que este tipo de personas vayan hacia la cárcel, sino que vayan a otro tipo de Un centro centro penitenciario de a otra forma, de otra recuperarse, manera. ¿verdad? Que si esto Eso hay debe que ser crearlo. este Claro, paradigma que no existe. para que los legisladores de nuestro país, todas las autoridades tomen en cuenta, porque vuelvo y reitero, este joven no es un delincuente, no mató a alguien. Tuvo una conducta Si se comprueba inapropiada. lo que él hizo, no. Tuvo una conducta es que un no delito. debió. Bueno, Sí, mira, sí, te pero explico, no te es un explico. delito. Sí, es un delito, te explico. Si él Ella se lo que de- dice que no es un delito como del tipo no es un grave. crimen, lo que no, no es es un crimen, exactamente, pero es un delito. pero Y- sí y es si un se delito. demuestra en un tribunal que realmente él cometió, porque estamos viendo los videos, pero en el tribunal hay que demostrar que él cometió lo que todos vimos que cometió, ¿verdad que sí? Y una vez determinado vimos. es un delincuente. Porque Sí, realmente porque es un cometió un delito. acto Ahora, lo que delictivo. no es un criminal, porque lo que él cometió no llega al nivel de crimen. Entonces, Bueno, lo- pues sí, hacer exactamente. algo para que este tipo de joven que hoy estamos viendo Steven, pero en República Dominicana vemos mucho este caso Sí. de personas que se ven involucradas, que cometen actos, Este tipo de abusos. este tipo de abusos, y no entiendo que deben de ir donde están las otras personas que sí están condenadas por crimen, que son criminales. De ahí lo Antes de importante, Ahora- escúchame Videlki, de ahí lo importante de que en la República Dominicana, claro, si queremos avanzar de verdad como sociedad, se deben crear centros especiales, Eso centros es. penitenciarios para personas especiales, es decir, para aquellos que tienen trastorno. No sé si la gente sabe que hay personas que actúan y creen que están actuando bien. Porque Sí. ellos solamente ven el mundo desde su punto de vista, no entienden reglas sociales. Están en no una entienden nada. especie de Entonces, esa burbuja. persona tú no lo puedes llevar a juntarse dentro de un centro penitenciario con personas que son diferentes a su tipo y a su trastorno. Entonces, esa persona, en vez de estar preso, tú lo aíslas de la sociedad. Lo aísla porque no pueden estar junto con la sociedad porque son violentos en la mayoría de los casos, pero tienes que tratarlo de manera psiquiátrica.
O sea, un trato especial. Deben tener un trato especial, pero estamos hablando de cuestiones a futuro. Para eso falta mucho. Ahora, Mira, ya en el fin de semana me había llegado una información, ¿verdad? No sé si es cierta porque debería de el médico que me mencionaron, Sí. no lo conozco y habría que hacer algún contacto. Te había dicho que un médico de San Francisco de Macorís había hecho un certificado médico legal Sí. con una lesión de 21 días de recuperación. Esto acorde a los golpes del lado izquierdo de la cara que el joven Edgar recibió. Correcto. De esto totalmente comprobarse que pueda tener cualquier tipo de lesión, ¿qué también podría implicar sobre esto? Antes de Lo responder mismo, esa porque la ley lo pregunta, establece. Yerjan, nosotros tenemos una llamadita. No sé si crees pertinente que la contestemos. Sí, sí, ya claro estamos que en sí. tema. Vamos Pues a hacer- buenas tardes, buenos días, buenas tardes. ¿Ya de dónde nos habla? Buenas tardes, porque ya es tarde, buena. Mi amor, respecto al tema que se está tratando ahí, a lo que tú te estás expresando, el tema es que él no es ningún loco, porque él ha actuado como un psicópata, como en realidad es. Entonces, es lo que tú estás diciendo. Él necesita estar preso como cualquier delincuente. Sí, miren, Bueno, eso es... gracias eso a la es- televidente Eso por lo escribir. evidentemente, lo eso es determinará normal. un juez, un juez. Eso No, es- y Yerjan ya lo había explicado, Claro, eso es lo un había delito explicado. y Claro. si se comprueba ante los tribunales, entonces dice, es como Va a nuestro una abogado ha cárcel. dicho, Ahora bien, va a ser llamado como Es delincuente. entendible y por eso les quiero pedir, cuando vayan a pasar llamada, por ejemplo, dentro de mi sección, que la persona que va a llamar, a menos que vaya a pedir una sugerencia, debe ser una persona calificada. ¿Por qué? Porque no es como ella dice, no es un psicópata. Para tú decir que alguien es un psicópata, eso no lo determina Yerjan, tiene que determinar un psiquiatra. Un psiquiatra. ¿Verdad? Es real. Luego de un proceso. Entonces aquí somos muy ligeros para decir las cosas y llenar la boca diciendo, es un psicópata, es un antisocial, cuando ni siquiera conocemos el No, concepto y de lo que es la palabra ahorita psicópata. alguien lo Por ejemplo, si le repite, que preguntaron lo a vio en ella este qué es un espacio. psicópata, es posible que no sepa cuál es la definición. Sí, es posible que ella no sepa que hay psicópatas que son funcionales. Por ejemplo, y es bueno explicarle eso, los corredores de carro de la Fórmula 1, Sí. la mayoría son todos son Porque no psicópatas. tienen emociones. Los que manejan, por ejemplo, los que prueban los aviones por primera vez Sí. son psicópatas. ¿Por qué? Porque son personas que no tienen miedo y esa es la calidad, por ejemplo, o la característica principal de los psicópatas, que no sienten miedo, no sienten emociones. Si a usted Entonces, le gusta hay divertirse de psicópatas- parapente, usted es un psicópata. a la mayoría de esa gente que se tira, por ejemplo, el parapente, Parapente, y cuestión, sí. son psicópatas porque no tienen emoción, no sienten miedo, son de las características especiales. Incluso se ha Es demostrado la realidad. científicamente que el ritmo cardíaco de un psicópata es muy por debajo de lo que es normal. Entonces, no podemos llenando la boca diciendo lo primero que nos llega a la cabeza sin el conocimiento científico. Y por eso hay que tener cuidado el momento de Casi hablar que por un medio de vamos- comunicación. Tenemos a casi que contestar. irnos a la pausa. Vamos a ya para contestar. finalizar, ya para hacer las dos preguntas juntas, la de Luis y la mía, ya para finalizar, al final que tú respondas la pregunta de Luis, yo quiero que me contestes y al público también, que lo repitas más bien, porque al inicio del segmento se dijo, Sí. ¿cuál es textualmente el nombre de la acusación, por decirlo de alguna manera, porque jurídicamente no sé cómo preguntártelo, porque no es mi área? El nombre de la acusación que puede hacer el Ministerio Público a Steven. Golpes y herida voluntaria. Sí. 309 del Código Penal. Perfectamente. de la República Golpe y herida, y fue una herida. O sea, pero que hay el una término herida. abuso no entra en la ley. Golpes y heridas de manera El término voluntaria. abuso no entra en la ley, porque las personas se refieren a esto como un abuso y que el abuso Golpes es y castigado. heridas. Bien, golpes y heridas. Yerjan, Continuamos. con esto yo quiero que tú, por tu experiencia, nos hables de este proceso que va a iniciar, qué es lo que puede acontecer a partir del día de hoy con el joven Steven. Mira, lo primero es que me imagino que ya conjuntamente con la denuncia que se ha puesto o alguna querella que haya depositado, que son dos cosas diferentes, la denuncia y la querella, el Ministerio Público va a solicitar medida de coerción en contra de este joven. La medida de coerción no es más, ¿verdad?, que una especie de atadura que el Estado le impone a la persona para que se mantenga presente en el proceso. Pudieran ponerle prisión preventiva, pudieran ponerle una garantía económica, impedimento de salida, las que entienda el juez pertinente de las 7 que están establecidas en el Código visita Procesal. periódica, ¿cierto? Visita periódica y todo lo demás. Ok. Bueno, pues Yerjan, muchísimas gracias. Siempre a la El jueves aquí volvemos a Aquí vernos estaremos en pudiendo este analizar espacio. en caso de la medida de coerción. Exacto, Exactamente. pudiendo analizar la medida de coerción. Bueno, nosotros vamos a una pausa comercial. Tras el retorno aquí en casita, ya tenemos a mi amiga Maridalia Lora aquí con nosotros, que nos va a hablar este tema, pero ya en calidad de la universidad. Así que nosotros vamos a una pausa comercial. Tras el retorno, más aquí en tu casita, el toque del mediodía.